aquí interés en este tema. Voy a compartir pantalla, agradezco que me confirmen. Adelante, yo te confirmo, dale. Perfecto, ahí se está viendo perfecto. Ok. Bueno, entonces, como dice su título, hoy vamos a hablar de los beneficios del programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas en las empresas. Y bueno, ya vimos el paso a paso, ya vimos cómo son estos eslabones de articulación para diseñar un programa de prevención. Pero siempre que tocamos estos temas y hablamos o escuchamos la palabra adicciones, consumo o sustancias psicoactivas, pues siempre la audiencia o el espectador emite una serie de emociones. Entonces le puede generar duda, curiosidad, inquietud, y muchas de estas emociones pueden ser incentivos de que ustedes estén ahí sentados escuchándome o viéndome para saber qué vamos a ver o qué vamos a decir en esta presentación. Para eso quiero un sondeo, hacer un sondeo y formularles una pregunta al auditorio, y queremos saber qué tanto estamos sensibilizados frente a la importancia de estos programas y los beneficios que nos traen. Y una de las variables que está en todas las charlas es el factor económico, el costo humano y reputacional de nuestras empresas. Entonces, para ello necesito que todos me ayuden a participar en este sondeo rápido, y es si ustedes han cuantificado el riesgo, ya sea económico, humano o reputacional, en el que ha incurrido su empresa por no contar con un programa estructurado. Esa palabra es muy importante, de prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Ya lo están contestando. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, los invito a que participar. Yo quiero que esto sea algo interactivo y que quitemos un poquito la rutina. Yo sé que esta hora es un poquito difícil, pero bueno. Me informan, porfa, cuando podamos ver los resultados. Entonces, bueno, el 76% responde que no y el 24% responde que sí. Bueno, muy bien. Entonces, a lo largo de la charla vamos a ratificar estas respuestas y a concientizar si tenemos esa estructura o esa dimensión de programa en nuestras empresas. Entonces, la primera situación que cambió pues nuestra realidad y la dinámica de las empresas fue la pandemia. Y esto generó que todos los preventólogos nos reinventáramos. Las empresas nos estamos reinventando de cómo llegar al colaborador que está en home office o que está en remoto, ¿cierto? Cómo llevar a todas estas estrategias que teníamos en los programas de prevención a cada uno de nuestros colaboradores. Y esto va articulado a las organizaciones internacionales, en este caso la OIT, frente a que debemos actuar en pandemia y en pospandemia, ¿sí? Y esto nos debe dar una enseñanza para futuras crisis, ¿sí? No solamente sanitarias, sino medioambientales, de contaminación, de recursos naturales, etcétera. Los expertos, bueno, lo han dicho en muchos medios, se puede esperar una posible pandemia en un periodo no mayor a 20 años o X cantidad de crisis o de los desafíos del 2050 que ya están ampliamente documentados. Para eso ya están estructurando y están documentando cómo estructurar esos planes de prevención corporativo. Es decir, es un llamado a las empresas para que diseñen estos programas estructurados y podamos mitigar y reducir los efectos colaterales que nos pueda presentar una crisis. Y en esto quiero articularlo puntualmente al consumo de sustancias. Durante la pandemia, en Colombia, por ejemplo, aumentó la dependencia a la marihuana, y esto fue una noticia de este mes en El Tiempo, de un estudio liderado en América Latina por la Universidad Internacional de Valencia, y la cuota colombiana fue la Universidad Católica Luis Amigó.
donde vio que estuvo disparado tanto las adicciones a consumo de sustancias como conductuales. Y en Estados Unidos, esta nota es de diciembre del 2020, donde manifiesta que se incrementa la sobredosis, ¿no? Entonces, esto es un llamado que hizo la OIT en el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo: anticiparse a la crisis, prepararse y responder. Hay que invertir hoy en sistemas resilientes de seguridad y salud en el trabajo. Y ahí va la importancia, y bueno, todo lo hemos visto en todos los medios, la relevancia que ha tenido la salud mental. Y si vamos a hablar en tema puntual del consumo de sustancias, porque siempre se habla de ansiedad, estrés y depresión, pero detrás de esas tres patologías vemos esta problemática oculta. Entonces, ¿qué nos recomiendan en el plan de prevención corporativo? Que se articulen 7 ejes, ¿cierto? En los cuales debe tener o contemplar la empresa para que su plan sea efectivo en el momento de ejecutarse. Y si vamos a hablar de los programas de prevención, pues nos va a tocar 4 ejes de esos 7, que es el costo de la prevención, todo lo que es seguridad y salud en el trabajo, el impacto en derechos laborales y la población especial y o vulnerable. Es decir, cómo vamos a intervenir, y eso lo estamos viendo ahorita en COVID, ¿no? De cómo generar ese home office o ese teletrabajo a estas personas que cursen con algún tipo de vulnerabilidad, en este caso para COVID-19. Entonces, este es el primer beneficio que le llama mucho la atención a los empresarios, y es la reducción de gastos. Y esto está ampliamente documentado. Ejemplo de ello tenemos estas 2 fórmulas, uno que es la Fundación Haselden, que es una fundación norteamericana dedicada a esta temática, y la fórmula número 2, que fue proyectada por el doctor Eduardo París, economista de la Universidad Católica Argentina de Rosario. Beneficios, muchos, ampliamente documentados. Tenemos reducción de la accidentalidad. La Organización Internacional del Trabajo nos dice que del 20 al 25% de los accidentes a nivel mundial son asociados al consumo de algún tipo de sustancia psicoactiva, incluye el alcohol. Para aclarar, sustancia psicoactiva contempla lo que es alcohol y tabaco. Lo que pasa es que coloquialmente no lo asociamos porque son sustancias lícitas, pero sustancias psicoactivas encierra todo este tipo de sustancias. Tenemos un cumplimiento normativo. En Colombia tenemos un marco normativo frente a empresas para cumplimiento y desarrollo de programas de prevención de consumo de sustancias. Nos hace una reducción en gastos, y esto se los mostré en el slide anterior. Aumenta los vínculos colaborador-empresa, porque si yo tengo programas de bienestar y acompañamiento y también involucran mis familias, créanme que eso es una fibra muy sensible para el colaborador y que genera fuertes vínculos a la empresa. Y si yo tengo un colaborador fidelizado, esto me va a aumentar la eficiencia y la productividad. Esto, ejemplo de ello, multinacionales como Google, multinacionales en los años 90 como IBM, que generaron mecanismos de beneficios y flexibilización en los horarios, generó aumento de productividad. Reduce el ausentismo, porque por ende si reduce la accidentalidad y por ende reduce el ausentismo por incapacidad médica. Me ayuda hasta procesos de certificación de calidad. Hay certificaciones que si yo tengo programas de prevención de consumo, me va a respaldar este tipo de procesos. En fin. Entonces, para conocer qué tipos de prevención puedo aplicar en mis empresas, porque normalmente cuando hablamos de esta temática hay muchos empresarios que están renuentes. Entonces dicen, no, en mi empresa no pasa eso. Pues si no pasa eso, lo felicito, y ese es el objetivo, de que mantenga su empresa así. Por eso hay 3 tipos de prevención cuando hablamos de adicciones, y uno es el prevención universal. Es decir, que yo llego a toda mi población colaboradora, que yo asumo que es población sana y no tengo un riesgo detectado.
Luego está la prevención selectiva, cuando es esa detección de riesgo en esa población, en la cual yo ya puedo encaminar esas acciones específicas a esa población. Y está la prevención indicada, que no se realiza en empresas, sino que se remite, que ya es prácticamente tratamiento. Pero sí tenemos una responsabilidad social y es captar al colaborador para una remisión efectiva. Es muy importante la articulación del programa corporativo, poniendo esas políticas o esas condiciones claras en el trabajador en el momento de una remisión, con el objetivo de que haya una reinserción laboral exitosa. Pero ¿cómo sé yo si mi empresa requiere o no la necesidad? Prácticamente la problemática en consumo de sustancia es un problema de salud pública. No lo digo yo, la dice la Organización Internacional la Organización Internacional del Trabajo, OIT, con su estrategia Solve, donde manifiesta que todas las empresas, grandes, pequeñas y de todos los sectores económicos, están inmersos en esta problemática. Pero es claro que hay factores propios de la actividad económica o de la empresa que me llevan o me aumentan ese riesgo. Entonces hay unos factores explícitos, claros, documentados, tácitos, que me puede llevar a documentar o evidenciar ese riesgo, como resultados de valoraciones médicas ocupacionales, resultados de pruebas de detección, aplicación de herramientas de detección de riesgo y características propias que generan que sea adverso el desarrollo de esa actividad para desarrollar un posible consumo. Y están esos factores implícitos que no son tan claros, tan específicos, tan tácitos, pero que si nosotros hacemos una investigación o análisis de información de la empresa, pues nos puede llevar a revelar ese riesgo de consumo. Todas estas variables interactuando o que interactúan entre sí nos puede llevar a definir qué tipo de programa, a qué tipo de sustancia y qué estrategia llevar. Beneficios en la vida real. Entonces, toda esta teoría que les he dicho se está viendo reflejada en diferentes empresas en las diferentes latitudes. En este caso es una institución argentina, de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que agradezco, aprovecho este espacio para agradecer nuevamente ser tan poderme compartir esos beneficios de los programas que ellos están implementando. Ellos actualmente están en esa primera fase de sensibilización y educación. Iniciaron en el 2020, lo aplicaron de manera virtual e iniciaron con 480 miembros de la institución, en la cual participaron en los 3 módulos. Hicieron esa evaluación de esta primera fase y hicieron un escalafón en el cual muy bueno es el escalafón más alto. Entonces, cuando se les consultó, a ellos se les hizo diferentes mediciones, pero yo traje aquí las 3 más relevantes, y es que frente al desarrollo y contenido de los módulos, ellos lo calificaron un 82.4 como muy bueno, un 72.5 en la utilidad de los conocimientos adquiridos y un 76.5 en el material de estudio implementado. Esto ha generado que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires quede entusiasmada y va a generar y va a continuar este tipo de actividades para fortalecer su programa de prevención. Refuerzo lo que comentaba el doctor Ernesto. Vamos a hacer en Colombia el primer diplomado en prevención de adicciones en escenarios laborales. Entonces, los invitamos a todos los integrantes de las empresas, de recursos humanos, de seguridad y salud en el trabajo, porque esta es una problemática de tipo transversal en la cual vamos a conocer aspectos normativos, psicológicos, clínicos, de abordaje, levantamiento de necesidades de las empresas, cómo implementar programas acorde a sus recursos y a los riesgos detectados. Es muy importante que ustedes conozcan este tipo de contenidos porque, bueno, es un tema que
Está dentro de los retos del 2050, la salud mental, la depresión y el consumo de alcohol. Entonces, los invitamos a que participen en este diplomado. Aquí están los datos de Tradisana, cualquier cosa que requieran información frente a esta temática o si simplemente me quieren saludar, pues con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Diana. Voy a revisar qué preguntas tenemos y ya damos paso a las preguntas. A ver, acá dice, el doctor Edgar Cruz Barbosa dice, ¿en qué porcentaje se detecta en la saliva y cuál sería la más efectiva de las dos y cuál recomienda usted para la empresa? Bueno, puntualmente a la detección de saliva, la sensibilidad es muy alta, sobre el 90%. Como nos comentó Sandra en la conferencia anterior, los test de salivas, pues bueno, dependiendo de la casa, pero tiene una alta sensibilidad y especificidad. Actualmente es la más recomendada los test en saliva por su ventana de detección, ¿sí? Porque la idea es que nosotros en las empresas tengamos programas que nos hagan la detección de un consumo que nos pueda afectar la operación dentro de la empresa. Nosotros no estamos entrando a evaluar consumos fuera de la empresa. Entonces, entre más cerrada la ventana de detección, es mejor. Esa es la pregunta. ¿Cuál otra? Hay algunos esa pregunta, ¿sí? Sí, esa era la primera pregunta. Ya te voy a decir la Okay. segunda pregunta. Okay. Entonces dice, ¿hay algunos alimentos o productos que puedan falsear una prueba de los test de saliva? Si existen falsos positivos a partir de alimentos o bebidas, o se escucha con alguna frecuencia que, por ejemplo, para los test de las baimetrías, el Listerine y esas cosas los podrían falsear. Entonces, creo que la pregunta va enfocada a si a algún los tipo de test de alimento saliva. podría alterar el test. Pues aquí que tenga presente frente a los equipos, no lo tengo. No lo tengo Aquí aclaran que si falsos detectado. positivos a razón de medicamentos. Bueno, el equipo detecta 5 sustancias, una dentro de ellas las benzodiazepinas, pero pues eso está dentro de los criterios dentro del programa. Es decir, la idea es que la persona, si consume cierto tipo de medicamentos controlados, pues esté bajo un soporte médico. Y hay que tener ciertos criterios para hacer la toma de tamizajes. No sé si de pronto la doctora Sandra, que conozca más en detalle este tipo de equipos, nos puede apoyar en los porcentajes. No sé si la doctora Sandra esté disponible para hablar un poquito más de sensibilidad y especificidad. Claro que en la presentación ella habló de una Sí, sensibilidad y especificidad ahí está la bastante doctora alta. Sandra. Aquí está la doctora Sandra. Si Ya te quieren vamos a abrir el activarle el micrófono. audio. Danos 2 minutos. ¿Quieres que la promueva o la vas a promover tú? Sí, promuévela, porfa. Vamos a ver si ya está la Listo, doctora Sandra. ya está promovida. Ya está ingresando. Aquí está la doctora Sandra. Muchísimas gracias, doctora. Acá la aclamamos. Hola. Todas Gracias. las preguntas son para la doctora Sandra. Espero que haya quedado claro los beneficios de los programas. Gracias. Bueno, no, en cuanto a la pregunta de los falsos positivos por medicamentos o consumo de otras sustancias, ¿cómo lo podemos manejar? Esto se elimina si nosotros durante el proceso esperamos 10 minutos en promedio a que la persona no haya consumido nada, ningún alimento o bebida
para aplicar el test. Y esto tiene un fundamento, y es porque nosotros tenemos las glándulas salivales nuestras durante todo el día están filtrando fluido oral y devolviendo. Por eso es que nosotros en promedio producimos entre 500 mililitros a 1,5 litros. Y como esta circulación es constante, cuando una persona, por ejemplo, utiliza enjuague bucal u otra sustancia para tratar de negativizarlo, si esperamos esos 10 minutos, la circulación de la saliva ya elimina esas posibles sustancias que puedan ocasionar ese falso negativo y ya podemos tener un buen resultado ahí para hacer esa determinación. Y precisamente estaban preguntando si habían algún tipo de alimentos o sustancias que pudiesen consumir para negativizar falsamente la prueba, pero creo que acaba de quedar resuelta. No sé si quieras adicionar algo más. Bueno, dentro de eso, pues lo más común que se utiliza para adulterarlo es que utilicen enjuagues bucales, y algunos enjuagues bucales pues están hechos a base de alcohol. Entonces, ese alcohol es el que ahí trata de negativizar el resultado, pero si esperamos los 10 minutos para la aplicación del test, digamos que vamos a eliminar o a contrarrestar esas posibles adulterantes que nos pueden negativizar un resultado o generar interferencias. Aquí hay dos preguntas. La primera es, la empresa puede tener un buen programa de prevención. Sin embargo, si el consumo es extralaboral, ¿qué se puede hacer en estos casos? Porque al final esto afecta su desempeño laboral, o definitivamente no se puede generar ningún tipo de intervención desde el punto de vista extralaboral, doctora Diana. Sí, a ver, hay que tener claro unos aspectos. Es que dentro del programa de prevención se van a generar unas estrategias, y estas estrategias son de detección de riesgo, y cuando se hace esas detecciones individuales de riesgo, el trabajador pasa unas valoraciones individuales para definir qué tipo de consumo es. Hay que tener claro que cuando yo consumo sustancias no quiere decir que yo tengo un problema que me pueda generar afectación en otros ejes como laboral o familiar o personal. Por ejemplo, hay unos consumos recreativos, hay consumos experimentales, hay consumos ocasionales. Es decir, que la persona tuvo esa situación de consumo, pero que eso no me va a extralimitar a mis otros ejes. Si ya hay un consumo problemático, allá se tiene que hacer dentro del programa de prevención un abordaje especial para una remisión a tratamiento. Ahí frente al abordaje integral del programa. Pues una de las estrategias es una remisión a rehabilitación y una reinserción laboral exitosa. Cuando tenemos un consumo problemático, que es el que me puede afectar mi operación. Los otros tipos de consumo no afectarían la operación. Ya frente al tema de detección de sustancias como tal, pues la doctora Sandra, como lo explicaba, la idea es que se encuentren ventanas cada vez más estrechas para que yo define que no fue consumos extralaborales o que está dentro de la ventana de efecto que me puede alterar la operación. Entonces, en este caso se utilizan ventanas de 24 horas. Frente a esto, pues se tiene que explicar dentro de los programas de sensibilización las características de prueba de detección y cómo estas pueden afectar. Entonces, no es la idea que sean programas punitivos y que si se detecta un consumo, usted es, mejor dicho, satanizado. No, hay que evaluar en detalle qué tipo de sustancia es, qué tipo de cargo y si este tipo de consumo detectado le puede generar la alteración en la operación. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las sustancias que se pueden detectar a través del test de saliva? E insisten si hay medicamentos que puedan producir falsos positivos. Bueno, los paneles para detección en saliva están diseñados para detectar sustancias ilícitas como cocaína y marihuana, medicamentos de prescripción y de control, benzodiazepinas, tratamiento del dolor, opioides, y para anfetaminas y metanfetaminas. Entonces, lo que se trabaja es, digamos, la detección simultánea de estos 6 grupos de sustancias a la vez. En cuanto a falsos positivos, o digamos que no, acá no, digamos que en el screening, lo que nosotros hacemos es, primero, tratar de buscar dentro de, o el objetivo de un screening es que si nosotros tenemos un falso positivo, nosotros lo debemos confirmar, pero lo más importante es que no se nos pasen falsos negativos, que sería ese el objetivo cuando nosotros aplicamos un screening
y pegado a lo que serían las metodologías de observación. Y en cuanto a sustancias que lo puedan falsear, no, porque nosotros acá estamos haciendo es un punto que es un screening. Por ejemplo, dentro de las benzodiazepinas nosotros tenemos un universo muy grande de benzodiazepinas. Después nosotros de ahí en adelante lo que hacemos es confirmar mediante una cuantificación qué benzodiazepina es, pero estamos detectando todo ese universo. Muchísimas gracias. Entonces creo que ya con esto damos paso a nuestra siguiente conferencia. Quiero agradecer, doctora Diana, por su excelente presentación. Fue supremamente clara. Creo que a todos nos quedó súper claro que debemos iniciar un programa de detección y prevención del consumo de sustancias. Tenemos que dejar de hacerle el quite al tema y enfrentarlo. Muchísimas gracias a la doctora Sandra por estar atenta para contestar nuestras preguntas y vamos a dar paso a la siguiente conferencia. Las preguntas que hayan quedado en el chat o en el cuadro de preguntas y respuestas, si alcanzamos darle al